A todas sus iglesias en este país alrededor de su hablar. Él va a hablarnos este fin de semana desde la tienda de reuniones, desde la tienda de reunión, de donde él habla a su pueblo, y hoy todas las tribus están acampando en dirección a la tienda de reunión. Esto es maravilloso. Estamos viviendo en medio de un acontecimiento inédito en la historia humana, y todos nosotros podemos testificar que ciertamente nuestro sumo sacerdote, Cristo, nos ha llevado o ha llevado a las iglesias en su pecho amoroso y las ha sostenido en sus hombros con su poder y fuerza. Así que, queridos santos, este fin de semana el tema que vamos a estar escuchando es acerca de la voluntad de Dios. Oramos para que el Espíritu pueda imprimir estas cosas y llene la necesidad de todas las iglesias en nuestro país. Y en cuanto a la voluntad de Dios, nosotros tenemos a nuestro hermano Pablo, quien vio una gran luz camino a Damasco y fue derribado al ver una visión gloriosa de este Cristo resucitado y ascendido. Y debido a esa visión que él recibió, él hace dos preguntas. Número uno, él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la segunda pregunta, él dice, ¿qué haré, Señor? Y él le dice que vaya a Damasco y que allá se le va a decir todo lo que él debía de hacer. Y allá un hermano que esperamos algún día conocer, el hermano Ananías, le dice, ¿para qué el Señor lo ha llamado? Él le dice, el Dios de nuestros padres, Hechos 22, versículo 14, el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Hermanos queridos, nuestro hermano Pablo fue designado por el Dios de nuestros padres de antemano para conocer la voluntad de Dios. Esto quiere decir que hasta ese entonces el Señor no había revelado su voluntad. Su voluntad era un misterio escondido en el corazón de Dios, pero él encontró un vaso donde depositar toda su voluntad, a quien revelar su voluntad. Y por otro lado, cuando ahí dice designado de antemano, quiere decir que esta voluntad no es la voluntad en cuanto a nuestros asuntos, a nuestras cosas personales. Esta voluntad es la voluntad diseñada en la eternidad pasada. Por lo tanto, esta voluntad es la voluntad eterna, sublime y gloriosa de Dios, la cual todos nosotros debemos conocer. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, nos dice que el universo mismo procede de la voluntad de Dios. Este versículo dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, el aire que respiramos, ¿por qué en este mundo solo aquí hay vida? ¿Por qué tenemos los cielos? ¿Por qué hay atmósfera? Porque Dios tiene una voluntad. Todo existe por causa de su voluntad. Así que, santos queridos, esta voluntad que está en el corazón de Dios es algo supremo, sublime, y todos nosotros debemos conocerla y apreciarla. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, él vivía en y por la voluntad de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 30, él dice, no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Había un hombre en la tierra que no estaba aquí para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de quien lo envió. En Juan 4:34, él dice que la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre, era su comida. Santos amados, ¿qué hemos comido hoy? Espero que todos nosotros tengamos como comida hacer la voluntad del Padre y que acabe su obra. Eso dijo el Señor Jesús. Y luego en Mateo, ¿no? Capítulo 26, versículo 44, él ora en Getsemaní, hablando de esta copa, ¿verdad? Que él tenía que bebérsela. Y él dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
hágase tu voluntad. Él no era gobernado por su obra, él no era gobernado ni siquiera por la copa que tenía que beber. Lo que gobernaba al Señor Jesús era la voluntad de Dios. Hermanos queridos, esto es algo muy maravilloso. Espero que todos nosotros seamos despertados a vivir, a ser personas que viven en y para la voluntad de Dios. Entonces el hermano Pablo, en Colosenses 1:9, él ora de una manera definida y categórica. Él ora y dice, nos estamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad. El hermano Pablo no estaba satisfecho con él saber la voluntad. Él quería que todos nosotros seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Por eso es que estamos aquí este fin de semana. Debemos orar, Señor, que seamos llenos del pleno conocimiento de tu voluntad. Hermanos, Efesios capítulo 1 es un capítulo muy profundo en lo que respecta a la voluntad de Dios. Hay 3 versículos aquí muy cruciales. Efesios 1, versículo 5, nos dice que hemos sido predestinados para filiación, para ser hijos de Dios maduros que puedan heredarlo a Él, para que seamos plenamente filiados, hijificados. Y dice allí en la última frase, dice, según el beneplácito de su voluntad. O sea que esto es lo que a Dios lo alegra, el beneplácito de su voluntad. Luego en el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esto que estaba escondido en el corazón de Dios, hermanos, por fin, Él nos lo ha dado a conocer. El misterio de su voluntad según su beneplácito. Y el versículo 11 nos deja ver, ¿no? Que hemos sido predestinados, dice aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Así que el beneplácito de su voluntad, el misterio de su voluntad, el consejo de su voluntad, nos deja ver que esto es algo que está en el corazón de Dios. Amados hermanos, que todos nosotros abramos nuestro ser para recibir todo lo que hay en el corazón de Dios respecto a su voluntad este fin de semana. Nosotros debemos conocer esta voluntad. Y Pablo sigue con este asunto en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17, hay 3 palabras cruciales aquí que tienen que ver con nosotros. Número 1 dice, redimiendo el tiempo. Luego en el versículo 16 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Amados hermanos, hay una relación entre el tiempo, entender y voluntad. La voluntad de Dios se lleva a cabo en la esfera del tiempo. Por lo tanto, nosotros no podemos desperdiciar el tiempo. El tiempo existe para que se lleve a cabo la voluntad del Señor. Y solo aquellos que la entienden son aquellos que van a redimir el tiempo. Es lamentable que hoy en día haya billones de personas que viven fuera de esta voluntad. Y lamentablemente desperdician el tiempo. Y no solo incrédulos, incluso creyentes. Es una misericordia del Señor que nosotros estemos aquí para entender su voluntad. ¿A qué se refiere esta misteriosa voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos queridos, según el libro de Colosenses 1:9 nos deja ver que debemos ser llenos de toda la voluntad de Dios, pero luego procede a revelarnos. Este libro nos revela a Cristo de la manera más elevada. Cristo como el preeminente, Cristo como la realidad de todas las cosas positivas en el capítulo 2, Cristo como la persona del nuevo hombre en el capítulo 3, como nuestra vida. Hermanos queridos, la voluntad de Dios se centra, está enfocada en Cristo. Cristo es la voluntad de Dios. Que Cristo lo sea todo en nosotros es la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos,
según Efesios 1:10, Dios quiere traer todas las cosas para que se reúnan bajo el encabezamiento de Cristo, para que Cristo sea la cabeza de todas las cosas, la cabeza universal de todas las cosas. Y Dios necesita un medio. ¿Sabe por medio de quién Dios va a traer todas las cosas a su encabezamiento? Por medio de la iglesia. Por lo tanto, la voluntad de Dios no es solo Cristo. La voluntad de Dios, según Romanos 12, versículo 2, es la iglesia. Ahí dice, no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Debemos tener una mente renovada para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Y luego en el versículo 4 y 5 nos deja ver que esa voluntad de Dios es el cuerpo de Cristo. La iglesia como el cuerpo de Cristo es la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, la voluntad de Dios es Cristo, reunir todas las cosas bajo la cabeza universal. Este es nuestro amado Cristo. Sin embargo, para que todas estas cosas vengan a ese encabezamiento, la iglesia debe tomar la iniciativa. La iglesia debe ser el medio. Por lo tanto, Cristo y la iglesia es la voluntad de Dios. La iglesia es la manera de Dios, es el medio para que el Señor haga su voluntad. ¿Y cómo nosotros participamos en esta sublime voluntad de Dios? Número 1, al estar bajo la impartición divina. Porque esta voluntad es para una impartición. Efesios 3, versículo 9, dice que el Señor quiere alumbrarnos a todos para que conozcamos la economía del misterio que estaba escondido en Dios. Esa economía es el misterio de su voluntad. Por lo tanto, estar bajo la impartición divina que lleva a cabo la economía divina es hacer la voluntad de Dios. Pero por otro lado, de una manera más directa, y aquí vamos a entrar a este primer mensaje, y de hecho vamos a compartir 3 mensajes que tienen que ver con nuestra participación para que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra. Número 1 es la oración, y este es el mensaje que hoy vamos a hablar, orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Número 2, estar bajo el gobierno de Dios, en el reino de Dios, para la iglesia como el Israel de Dios. Y número 3, reunirnos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Así que vamos a tener 3 mensajes maravillosos y hoy queremos entrar en nuestro primer bosquejo respecto a nuestra participación. La iglesia participa en hacer la voluntad de Dios en la tierra por medio de orar. Entonces, vamos al bosquejo de este primer mensaje. Orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. La voluntad de Dios necesita un pueblo aquí en la tierra que ore. ¿Y qué clase de oración es la que debemos orar? Hoy hay millones de personas orando, pero esas oraciones puede ser que no estén cooperando para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Muchas veces puede ser incluso que esté deteniendo la voluntad de Dios en la tierra. Y hoy queremos ver un poco más profundamente este asunto de la oración. Entonces, en el punto Romano 1, vamos a ver un principio maravilloso que debe gobernar nuestra vida de oración. Dice, aunque Dios tiene una voluntad para todo, Él no actúa de forma independiente. Subraye eso. Él no actúa de forma independiente. Más bien, Él desea que la voluntad humana en la tierra haga eco. ¿Qué debemos ser nosotros? Nuestra oración debe ser un eco a su voluntad antes de él hacer cualquier cosa. Así que en Mateo 6:10, de hecho unos versículos antes, los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña cómo orar. Les dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Mucha gente repite estas cosas sin entender qué significa eso. Santificado sea tu nombre. Amén. Porque en la iglesia santificamos el nombre del Señor.
Luego dice ahí, venga a nosotros tu reino. El Señor quiere traer su reino a la tierra. Y luego, hágase tu voluntad. Amén. Hágase tu voluntad. Como ya se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Queridos hermanos, Dios es todopoderoso, pero Él actúa sobre principios basado en ciertas leyes. Y un principio es que Él, aunque es todopoderoso, no hace nada sin la cooperación del hombre. Por lo tanto, si el Señor no tiene un grupo de personas aquí en la tierra que oren, Él no lo puede hacer. ¿No dice eso Mateo 18, versículos 18 y 19? Lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Así que ¿dónde debe ser atado primero? En la tierra. ¿Dónde empieza la acción? En la tierra. Luego el versículo 19 dice, si dos se ponen de acuerdo ahí en la tierra, entonces mi Padre que está en los cielos lo hará. En otras palabras, Dios necesita tener un grupo aquí en la tierra que ore, alineado a su voluntad, que sea el eco de lo que personas, entonces su voluntad fluye. Entonces su voluntad es hecha en la tierra. Amados hermanos, necesitamos nosotros conocer esta voluntad para ser alineados a su voluntad. En el punto A, en el literal A, nosotros vemos en el universo existen tres voluntades. Tres voluntades. La voluntad divina, la voluntad satánica y la voluntad humana. Dios desea que la voluntad del hombre esté unida a Él y sea uno con Él a fin de que el hombre pueda expresar su voluntad y hacer eco a ella en oración. En oración a Él para el beneplácito de su voluntad. Entonces aquí tenemos tres partidos, tres voluntades. La voluntad de Dios que ha existido desde la eternidad pasada. Y eso nos deja ver Efesios 1:5 y el versículo 11 también. Pero en Isaías 14, del 12 al 15, se da origen a otra voluntad en este universo que se opone a la voluntad divina, la voluntad satánica. Allí Lucifer dice 5 veces, yo me sentaré, yo subiré, seré semejante al Altísimo, me sentaré. Hermanos, aquí se da origen a la voluntad satánica. Aquí comienza una rebelión y un conflicto entre estas dos voluntades. Pero Dios hizo al hombre con una voluntad, que la voluntad humana es la que inclina la balanza. Hacia dónde la voluntad humana se alinee, armonice, definirá el resultado de este conflicto. Y hermanos, en cuanto a esto hay una advertencia muy seria. Si nuestra voluntad no se alinea a la voluntad divina, automáticamente se alinea a la voluntad satánica. Así que no es solamente que no oramos para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, sino que automáticamente nos oponemos a que la voluntad de Dios se lleve a cabo en la tierra. Muchos años, muchos siglos, el Señor se ha detenido porque Él está buscando un grupo de personas que se alineen a su voluntad. Así que el Señor gane un grupo de personas que oren como en Mateo 6:10. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces, santos amados, en el punto B, vemos Dios no actuará de forma independiente. Él no llevará a cabo su voluntad por sí solo. Más bien, Él llevará a cabo su voluntad únicamente cuando su pueblo esté de acuerdo con Él y sea uno con Él. ¿Le gusta esta palabra de acuerdo? Está en Mateo 18:19. En el original esa palabra es sinfoneo. Significa que cuando oramos debemos hacerlo como en armonía de sonidos musicales. El Señor quiere oír una oración que concuerde, que esté de acuerdo a lo que hay en su corazón. Esas son las oraciones que Él quiere oír. Y aquí en Colosenses 1:9
Y en el 4:12 se nos deja ver que todo el marco del libro de Colosenses es la voluntad de Dios. El versículo 9 del capítulo 1 nos dice que debemos estar llenos, ser llenos. Pablo ora para que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad. Pero en el 4:12, Epafras, un hermano que oraba por los santos, él también ora para que estemos plenamente seguros en toda su voluntad. Amados hermanos, él necesita esa clase de pueblo aquí en la tierra. 1. Si hay una voluntad en el cielo, Dios no se moverá. Si solo hay una voluntad en el cielo, Dios no se moverá. La voluntad en el cielo se lleva a cabo en la tierra únicamente cuando nosotros, su pueblo, queremos, mire esta palabra, queremos que la voluntad en el cielo se haga en la tierra. Ya vamos a ver más de esto, pero esto requiere que nuestra voluntad también sea ejercitada juntamente con nuestro espíritu. 2. Puesto que Dios actúa según las leyes establecidas por Él, Él no anulará la voluntad del hombre en la tierra con su propia voluntad. Él no usurpará la voluntad del hombre ni actuará de forma independiente. Y estos versículos en Josué son muy reveladores. En Josué 24, versículo 15, Josué dice, bueno, si a ustedes les parece bien servir a otros dioses, está bien, pero yo y mi casa. Él hace una decisión consciente en su espíritu, junto con su espíritu regenerado. Él podía escoger, él podía elegir, él tenía opciones, pero él decidió ponerse del lado del Señor. Hermanos queridos, todos nosotros tenemos una voluntad. Dios no va a usurpar nuestra voluntad. Él no nos va a obligar. Pero espero, hermanos, mi oración por mí y por todos nosotros es que nos pongamos del lado del Señor. Que nuestra voluntad se alinee con su voluntad. De esa manera el Señor podrá llevar a cabo su voluntad en la tierra. 3. Todo lo relacionado con el mover y la obra de Dios en la tierra puede llevarse a cabo únicamente cuando hay una voluntad en la tierra que coopera con Él. Y hermanos, cuando estamos hablando de estas cosas aquí, no nos referimos a la oración personal. No estamos hablando esto en el sentido personal. Estamos hablando del ministerio de oración de la iglesia. ¿Cómo está la reunión de oración de la iglesia? ¿Sabe? Esa reunión es la más atacada porque allí se está librando este conflicto. Allí es donde la voluntad humana se armoniza con la voluntad divina y el Señor puede llevar a cabo su voluntad. Por eso cuando usted va a ir a la reunión de oración de la iglesia, se le presentan 1001 cosas para que usted no vaya. Y las reuniones de oraciones de la iglesia son las que menos asistentes tienen, por lo general. Satanás no quiere que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Así que, hermanos, hagamos una decisión consciente, tal y como lo hizo Josué. Yo y mi casa, alineemos nuestra voluntad con la voluntad divina. En el punto 4 nos deja ver esto, que esto tiene relación con la iglesia. Dios no puede hacer lo que Él desea por cuenta propia. Él lo hace solo con la cooperación de la iglesia. Él lleva a cabo su voluntad por medio de la iglesia. Este es el principio de encarnación, que Dios no puede hacer nada sin la cooperación de la iglesia. En Efesios capítulo 3, versículo 10, se nos dice que Él quiere dar a conocer su multiforme sabiduría por medio de la iglesia. Amados hermanos, Dios tiene un medio en la tierra, su iglesia. Por lo tanto, hermanos, espero que todos seamos despertados este fin de semana para entrar en lo que hay en el corazón de Dios. Dios quiere llevar a cabo su voluntad en medio de este caos en el que estamos viviendo. Él necesita nuestra cooperación, que la iglesia le dé la mayor cooperación al Señor. 5. Siempre que el pueblo de Dios ponga su voluntad en armonía con la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se hará en la tierra así como en el cielo.
Así que debe haber un tránsito libre, un tránsito armonioso entre los cielos y la tierra. En los cielos ya no hay problema. El problema es aquí en la tierra. Hermanos, quiero decirles algo que el Señor me ha alumbrado también respecto a este asunto, y es que nuestra insignificante voluntad, nuestra pequeña voluntad, puede detener o puede cooperar con la voluntad de Dios. Así que espero, hermanos, que nosotros nos demos cuenta la importancia que tiene la reunión de oración de la iglesia y que nuestra voluntad se armonice con su voluntad. En el punto romano número 2, vamos a ver la intención de Dios. La intención de Dios es llevar a cabo su voluntad por medio de las oraciones que los creyentes, hay creyentes aquí, aleluya, así que hermanos, si los creyentes oran, se lleva a cabo su voluntad. Debemos orar, debemos orar. ¿Cómo está la reunión de oración de su iglesia local? ¿Usted va? Y si va, ora. Hermanos, nosotros los creyentes debemos orar. De esa manera la intención de Dios se lleva a cabo, su voluntad se lleva a cabo. Ahora, ¿qué clase de oración debemos orar? Primero, la oración que los creyentes debemos orar es aquellas en las que estamos unidos al Señor. Una oración que fluya como resultado de nuestra unión orgánica con Él. Una oración en la que oramos junto con Él. Oramos en Dios y Él ora en nosotros. Así como en Juan 15. Juan 15:5 dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Ahí está. Así que, ¿cómo debemos orar? Permaneciendo en Él y Él en nosotros. Y de hecho vamos a ver más adelante este versículo, el 7. Este versículo es maravilloso. Este versículo nos deja ver una mezcla, una unión, una incorporación. Dice allí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Muchos solamente saben la última parte, pedid lo que queráis. Y están pidiendo lo que quieren. Quieren un carro nuevo, una casa nueva, una linda familia, unos hijos preciosos. Hermanos queridos, pero se nos olvida la primera parte. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, pida lo que quiera. ¿Por qué? Porque en la primera condición, permanecer en el Señor y al permitir que las palabras del Señor, que son su mente, sus deseos, sus pensamientos, permanezcan en nosotros, entonces el deseo de Dios llega a ser nuestro deseo. Sus pensamientos llegan a ser nuestros pensamientos. Su voluntad llega a ser nuestra voluntad. Y entonces ahora ya no hay problema que pidamos lo que queramos. Porque finalmente lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere. No solamente oramos su voluntad, sino que ahora queremos que se haga su voluntad. Pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, santos amados, no solamente es orar, oremos en unión con Él. El pueblo de Dios debe orar antes de que Dios se mueva en la tierra para llevar a cabo su voluntad. La oración que más le agrada a Dios, esto es maravilloso, la oración que más le agrada a Dios es la oración que pide que se cumpla su voluntad. Y primera de Juan 5:14 nos deja ver esto de una manera maravillosa. Ahí dice, y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe cuáles son las oraciones que Él quiere oír? Las que son conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Esa es la confianza. Yo creo, hermanos, que hay muchas oraciones de las cuales el Señor hace así. Él no quiere oír esa clase de oración. Esa oración no lleva a cabo su voluntad. Ahora mismo, con esta situación de pandemia, de pánico, mucha gente orando para que se vaya el virus, para que se vaya la pandemia. Pero nosotros somos un pueblo diferente.
tenemos que orar conforme a su voluntad. ¿Cuáles son las oraciones que Él quiere oír en este tiempo? Las oraciones que son conforme a su voluntad. Esas son las que más le agradan. C. Dios quiere que obremos con Él a fin de llevar a cabo su voluntad. La manera en que obramos juntamente con Él es al orar. Así que, hermanos, obrar no es ir a hacer, ¿verdad? No es estar llenos de actividades externas. Laborar no es ir a hacer. La verdadera obra es el resultado de que estamos en una unión orgánica con el Señor, oramos en Dios, Él ora en nosotros y de eso sale la obra. Laboramos con Él al orar. Así que el más alto servicio, el servicio más elevado es la oración. Podemos hacer más en una hora de oración que en un mes de obra. Así que debemos aprender a orar y ya vamos a ver el ciclo de la oración. Eso es maravilloso. Punto 1. El propósito de la oración es que seamos uno con la voluntad de Dios para que Dios pueda obrar en la tierra a fin de cumplir su propósito. Hermanos queridos, queremos que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. Necesitamos aprender a orar como Romanos 8, 26 al 29. En el versículo 26 dice allí que como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu, Él sí sabe pedir conforme a Dios. Así que cuando vamos a orar, tenemos que mezclarnos con el Espíritu, tenemos que tocar nuestro espíritu porque el Espíritu, Él sabe orar. Y cuando entonces el Espíritu comienza a interceder en nosotros, Dios el Padre, en el versículo 28, comienza a arreglar todas las situaciones, todas las personas, asuntos y cosas en nuestro entorno para llevar a cabo su propósito. Y el versículo 29 nos dice cuál es su propósito, que seamos conformados a la imagen del Hijo primogénito. Por lo tanto, santos, el propósito eterno de Dios no se puede llevar a cabo si nosotros no oramos. 2. Si no obramos juntamente con Dios en oración, a fin de que su voluntad se haga en la tierra, así como en el cielo, Él no podrá moverse en la tierra para llevar a cabo su voluntad. Entonces, ¿cómo participamos nosotros en la obra de Dios? ¿Haciendo? Orando. Tenemos que aprender a orar primero. Cantamos ese himno. Ora y obra en el Señor. ¿Qué es primero, la obra o la oración? Oramos y luego obramos. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender todos. 3. Si somos uno con el Señor, deseamos lo que Dios desea y nuestra voluntad llega a ser una sola con la voluntad de Dios. Ahí está Juan 15, 7, ¿verdad? Ese versículo, hay mucha luz en ese versículo. Tenemos que orar en la mezcla, mezclados con el Señor. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuánto tenemos que mezclarnos con Él? Mire, esto es como una taza de agua fría y se pone el té. No hay mezcla, no hay mezcla. El agua tiene que estar caliente para que la bolsita de té se comience a mezclar. Nuestro espíritu es la clave. Nuestro espíritu es el agua caliente que hace que nos mezclemos con el Señor. ¿Hasta qué? Hasta que sus pensamientos lleguen a ser nuestros pensamientos, sus deseos, nuestros deseos. Entonces oramos hasta que llegamos a ser una sola voluntad con el Señor. Y esto se obtiene de esta manera, ¿no? Que dice ahí, ¿no? Que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Hay 2 versículos que se corresponden en el Nuevo Testamento en cuanto a esto. Efesios 3:17 dice que Cristo quiere hacer su hogar en nuestro corazón. La persona está allí. Pero en Colosenses 3:16 se nos dice que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Morar y hacer su hogar vienen de la misma raíz de la palabra griega. Katoikeo y enoikeo. Esas palabras griegas denotan que Él quiere hacer su hogar. Pero en Efesios vemos que la persona de Cristo quiere hacer su hogar en nuestro corazón.
Pero en Colosenses vemos que la palabra quiere morar en nosotros. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Cristo hace su hogar en nuestro corazón por medio de que la palabra, sus palabras, puedan permanecer en nosotros. Mientras más la palabra de Dios entra en nosotros, más la mente de Dios entra en nosotros, más los deseos de Dios entran en nosotros, sus pensamientos, y entonces podemos orar conforme a su voluntad. El 4. La oración para el cumplimiento de la voluntad de Dios no consiste en pedirle a Dios que realice lo que nosotros queremos que Él haga. Eso es presunción, eso es pecado. No consiste en pedirle a Dios que realice lo que nosotros queremos que Él haga, sino en pedirle a Dios lo que Él mismo quiere hacer. Tal oración es el punto de salida de la voluntad de Dios en la tierra. Así que, hermanos queridos, por eso que en nuestra reunión de oración no debemos muy rápido ir a pedir. A veces tenemos mucha información aquí de lo que pensamos que Dios debe hacer. Cuando vamos a la reunión de oración, primero tenemos que gastar un tiempo en mezclarnos con Él. Señor, mézclate con nosotros. Revela en nuestro espíritu cuál es tu voluntad. Llena nuestra boca de tu voluntad, Señor. Así que eso hará que la oración sea el punto de salida de la voluntad de Dios en la tierra. Y en el punto D, tenemos el ciclo de la oración que consta de 4 pasos. Esta es la mecánica de la oración. Así funciona. La oración para que la voluntad de Dios se haga en la tierra consta de 4 pasos. 4 pasos. Muy importantes. El paso número 1. Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Así que así empieza. ¿Dónde empieza la verdadera oración? Empieza en Dios. Dios tiene la intención de hacer algo conforme a su voluntad. Está escondido en su corazón. Por eso es que nosotros tenemos que ir allá. Y eso es el punto 2, ¿verdad? El punto 2 dice, Él nos revela su voluntad por medio del Espíritu, para que conozcamos su voluntad. Tal vez en este punto 2 es donde más tenemos problemas en nuestra experiencia. Porque esto se necesita tiempo. Necesitamos aprender a pasar tiempo con el Señor para que Él nos revele su voluntad por medio del Espíritu. Pero nosotros queremos todo express ahora, ¿no? Ahora todo es express. Va por el carro para allá y dice, pide la comida y por la vuelta ya le dan la comida. A veces nuestros tiempos con el Señor son así. Señor, gracias por este día, Señor. Amén, me tengo que ir a trabajar. Oh, Señor. Y nuestra reunión de oración de la iglesia a veces también es así. 5 puntos para orar y queremos orar por los 5 puntos y no nos queda tiempo y vamos rápido. Hermanos, ¿cómo el Señor va a tener tiempo para revelar su voluntad? Tenemos que aprender a callarnos delante de Él, a aquietarnos delante de Él, para oír lo que Él quiere decir, para que Él nos revele su voluntad. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Punto 3. Una vez que el Señor revela esa voluntad a nosotros, hacemos eco a su voluntad y se la presentamos de regreso a Él por medio de la oración. Así que una vez que el Señor revela su voluntad, nosotros se la devolvemos a Él en oración. Ese es el eco de la oración. Y entonces ocurre el 4. El 4 es un resultado. Dios lleva a cabo su obra conforme a su voluntad. Entonces, en el primer paso tenemos la intención de Dios. En el segundo paso, Él nos revela la revelación por medio del Espíritu. En el tercer paso tenemos el devolverle a Él su voluntad por medio de la oración. Y en el cuarto tenemos el cumplimiento de su obra. Entonces, intención, revelación, oración y cumplimiento es la mecánica de la oración. Y en la Biblia tenemos algunos ejemplos de esto. El hermano Pablo era un ejemplo de esto. En Hechos capítulo 13, en la iglesia en Antioquía, ellos estaban orando, 5. Y dice allí que estaban ministrando al Señor. Ellos no llegaron con una agenda, ¿no? Ellos no dijeron, bueno, vamos a orar para ver a qué ciudad tenemos que ir primero. Señor, vamos al mundo gentil. No tenían una agenda. Simplemente llegaron ahí,
se aquietaron y comenzaron a ministrar al Señor. No se preocuparon por ministrar el templo, se preocuparon por ministrarlo a Él. Y resultado de esa mezcla salió la obra. Entonces Dios tenía la intención, se encontró un pueblo ahí que estaba esperando la revelación, se la reveló y como resultado de eso ellos oraron y el resultado fue la obra. Lo mismo ocurrió con Daniel. En el Daniel capítulo 9 se nos deja ver que él por medio de las escrituras, versículo 2, él conoció, le fue revelado que el pueblo de Israel debía estar 70 años en cautiverio en Babilonia. Y como él percibió eso, comenzó a orar. Y finalmente sabemos que el Señor llevó a cabo el retorno de todo su pueblo para la reedificación del templo. Hermanos queridos, ahí tenemos otro ejemplo de que necesitamos personas que se unan a la voluntad de Dios. Dios tiene una intención, pero Él se la quiere revelar al hombre y el hombre se la devuelve a Él en oración y entonces el Señor lo lleva a cabo. Y el último punto aquí en cuanto a estos ejemplos, en Ezequiel capítulo 36, capítulo 37, versículo 36, se nos deja ver, ¿no? Perdón, es 36-37 de Ezequiel, se nos deja ver en este versículo, dice ahí, así dice el Señor Jehová, además acerca de esto seré consultado. Esa es oración, seré consultado. Se me preguntará por la casa de Israel para que les haga esto. Esa es la intención de Dios. Multiplicaré sus hombres como un rebaño. Hay algo que el Señor quiere hacer. Pero aunque Él lo quiere hacer, Él necesita ser consultado. Él necesita a alguien que reciba eso que Él quiere hacer y se lo devuelva a Él en oración para que Él les pueda hacer eso. Amados hermanos, el Señor quiere hacer muchas cosas con las iglesias en Ecuador. Necesitamos ir al Señor para que Él nos las revele y le podamos devolver eso a Él como un eco audible de lo que Él ya está orando en el trono, a fin de que el Señor pueda llevar esto a cabo. Ok, en el punto E, dice Dios necesita que ejercitemos nuestro espíritu junto con nuestra voluntad resucitada, a fin de que oremos según su voluntad divina para que Cristo sea manifestado y disfrutado por nosotros, para que la vida del cuerpo sea puesta en práctica por nosotros y para que el cuerpo de Cristo sea edificado por nuestro medio. Y aquí hay dos citas colosales, cruciales, maravillosas. Espero que podamos enmarcar estas citas. Número 1, dice aquí, un hombre de oración genuino es aquel cuyos deseos están plenamente compenetrados con los deseos de Dios y cuyos pensamientos son plenamente uno con los pensamientos de Dios. Es un hombre en quien los deseos de Dios están grabados, un hombre de revelación cuyo corazón es una duplicación del corazón de Dios. Señor, haznos hombres así. Haznos hombres genuinos de oración. Samuel era esa clase de hombre. Samuel era esa clase de hombre de oración, en quien los deseos de Dios habían penetrado. Los pensamientos de Dios los pensamientos de él eran los pensamientos de Dios. El corazón de Samuel era una duplicación del corazón de Dios. Y aquí en Samuel capítulo 12, versículo 23, se nos deja ver claramente que no orar conforme a esto que estamos viendo, conforme a estos principios, hermanos, esto es pecado. Dice ahí que peque yo, cesando de orar por vosotros. Así que, santos queridos, conforme a esta luz podemos decir que no orar es un pecado. Tenemos que orar. Vaya a la reunión de oración, congréguese con los santos a orar. Alineémonos, armonicemos nuestra voluntad con su voluntad para que el Señor no solamente tenga un ministerio sólido de oración en la iglesia, sino que tenga hombres genuinos de oración. El punto 2 dice, cuando venimos al Señor en oración, necesitamos permitir que el Espíritu mezcle nuestros deseos con sus deseos, introduzca nuestros pensamientos en sus
pensamientos y grabe sus deseos y pensamientos en nosotros. Entonces las oraciones que expresemos a Dios con sus deseos internos serán preciosas, tendrán peso y serán valiosas para Él y causarán que Satanás sufra pérdida. No odia usted a Satanás. Oh, hermanos, nosotros aborrecemos a Satanás. Por eso debemos orar de esta manera. Debemos orar con peso, oraciones preciosas, oraciones que sean valiosas, que tengan valor dispensacional a los ojos de Dios. Lo que estamos hablando hoy, hermanos, no es solo orar. Debemos orar mezclados con el Señor, armonizados con su voluntad. Entonces, en el punto Romano 3, para ir concluyendo, las oraciones eficaces tienen ciertas características que vamos a ver aquí. Así que no solo queremos orar de manera eficaz. Entonces, para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, estas oraciones eficaces son la expresión del deseo y la intención de Dios. Y son el resultado de que permanecemos en el Señor y de que sus palabras permanezcan en nosotros. En el punto A, literal A, dice: la oración es el deseo del corazón de Dios que pasa a través de nosotros y regresa a Dios. Así que debemos permitir que el deseo del corazón de Dios pase a través de nosotros y luego regrese a Dios. 1. El deseo en nuestras oraciones no se origina en nosotros, se origina en Dios. Y es la expresión de lo que Él desea, 2. El deseo y la intención de Dios son ungidos en nosotros por medio del Espíritu y así llegan a ser nuestro deseo e intención, los cuales expresamos a Dios en oración. Y este punto 3 es maravilloso. Por tanto, nuestra oración es el deseo y la intención de Dios que procede de Dios, que pasan a través de nosotros y regresan a Él. En Salmos capítulo 27, versículo 4, este versículo es maravilloso y así debe empezar nuestra reunión de oración, nuestro tiempo con el Señor. Dice: una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, morar en la casa de Jehová. ¿Cómo vamos a conocer nosotros el deseo del corazón de Dios? Tenemos que morar en su casa. Morar en su casa. Si yo voy y lo veo a usted en un restaurante y luego me voy, tal vez yo no lo conozca mucho, no conozca los deseos de su corazón, pero si yo vivo en su casa un tiempo, voy a conocer el deseo de su corazón. Así que el salmista aquí estaba orando así: Señor, te pido que yo viva en tu casa. Y entonces ese versículo dice: todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en la reunión de oración? Contemplar la hermosura de Jehová. No hay que pedir por la obra ni por nadie todavía. Primero tenemos que contemplar la hermosura de Jehová. Segundo, inquirimos. Ahí es cuando ya averiguamos lo que Él tiene en su corazón, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que lo hace feliz, cuál es su beneplácito, cuál es su voluntad. Y entonces ocurre lo que dice el versículo 8. Salmos 27, 8 dice: cuando tú dices buscad mi rostro, cuando el Señor ora eso, buscad mi rostro, dice: mi corazón te dice, tu rostro Jehová buscaré. O sea que nuestra oración llega a ser el eco de lo que el Señor ya está orando, porque el deseo de su corazón ha pasado a través de nosotros y se la llevamos de regreso a Él. Hermanos, que oremos de esta manera, que nuestra vida de oración sea catapultada a este nivel de oración. Señor Jesús, hazlo. Él ve todas las oraciones prevalecientes, oraciones que puedan considerarse eficaces delante de Dios, son el resultado de que permanecemos en el Señor y permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros. Finalmente, hermanos, estos 4 puntos son muy maravillosos. Cuando permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, tocamos el sentimiento de Dios y entendemos su deseo. Después de que toquemos el sentimiento de Dios y entendamos su intención, espontáneamente tendremos su deseo,
que procede de sus palabras en nosotros. Su deseo llegará a ser nuestro deseo, lo que Él quiere será lo que nosotros queremos, y entonces oraremos conforme a este deseo. Y terminemos como empezamos, con Mateo 6:10. El Señor contestará a esta clase de oración y por tanto la voluntad de Dios se hará como en el cielo, así también en la tierra. Que el Señor sea con todos nosotros, con todas las iglesias en este país, en su recobro, para que le proveamos a Él los rieles que Él necesita para que su voluntad se haga en la tierra como ya se hace en los cielos. Amén.